En la clase anterior estuvimos viendo los primeros 5 mandamientos que Dios le da a su pueblo. Ese fue un regalo hermoso que Dios le da al pueblo de Israel para que ellos aprendan a comportarse de la forma en la que Dios quiere, para que puedan vivir bien, para que puedan evitar muchos problemas y que puedan agradar a Dios con lo que hacen. Faltar a estos mandamientos se llama pecado. Y eso es ofender a Dios y desobedecer a lo que Él pide. ¿De qué maneras podemos desobedecer estos mandamientos? Podemos desobedecerlo con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos, con las cosas que decimos, o también desobedecemos los mandamientos cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Hay cosas en estos mandamientos que no debemos hacer, pero también hay cosas que nos pide que hagamos. Por ejemplo, nos pide que honremos a nuestros papás. Eso es algo que debemos de hacer. Pero también hay cosas que nos prohíbe hacer, como no te hagas ídolos. Hacer eso es faltar a la ley de Dios, por lo tanto es pecado. Hoy vamos a ver los siguientes 5 mandamientos que Dios le da a Moisés, porque en total fueron 10 mandamientos. El mandamiento número 6 tiene que ver con respetar la vida. Este mandamiento es no mates. Dios acá nos prohíbe quitarle la vida a otra persona, respetar la vida de cada uno. Esto es parte de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes algo? Jesús dijo mucho tiempo después: a ustedes se les enseñó y se les dijo no mates, pero yo les digo esto: cualquiera que se enoja con su hermano o lo insulta, él va a ser culpable de homicidio delante de Dios. Oh, un momento. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando nosotros insultamos a otra persona o nos enojamos con ella, ya somos culpables de asesinato? Sí, porque este mandamiento tiene que ver con respetar a otros y amarlos. Cuando tú insultas a otra persona o te peleas con ella, no lo estás respetando y no lo estás amando. Por lo tanto, estás faltando a este mandamiento que Dios da. Aunque no hayas agarrado un cuchillo o disparado con una pistola, con tu boca puedes herir mucho a otras personas. Así que ten cuidado de cómo tratas a los demás, porque puede ser que en algún momento estés faltando a este mandamiento, y eso es pecado. El mandamiento número 7 dice: debes ser fiel en tu matrimonio. ¿Y qué significa esto? Cuando 2 personas se casan, en el momento en el que se casan se prometen amor por el resto de sus vidas. Prometen amarse y respetarse y cuidar el uno del otro, formar una familia. Es lo que sucedió con papi y mami en el momento en que ellos se casaron. Faltar a esta promesa es pecado. Cuando un esposo no respeta a su esposa, o una esposa no respeta a su esposo, está faltando al mandamiento de ser fieles en el matrimonio. También este mandamiento prohíbe enamorarse de alguien más o querer estar con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Este mandamiento es muy importante para proteger a la familia. Muchas personas que han querido hacer su voluntad han destruido su propia familia al faltar a este mandamiento y no ser fieles a su esposa o a su esposo. Por eso es muy importante el mandamiento número 7. Y en algún momento, cuando tú crezcas y seas grande y formes tu propia familia, debes de recordar ser fiel en tu matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios: hacer familias felices y unidas. El 8º mandamiento dice: no robes. Dios aquí nos prohíbe tomar las cosas que no son nuestras. Cuando robamos estamos mostrando que no somos agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? ¿Ok? Entonces no es necesario que tomes nada que no te pertenezca.
Porque no solamente tenemos que respetar a las personas, sino también las cosas de las personas, sus propiedades, lo que ellos tienen. Debemos de respetarlas y les mostramos respeto cuando no robamos. Así que, chicos, nada de estar tomando cosas que no les pertenecen. No robarás. Es el 8º mandamiento. El mandamiento número 9 nos dice: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Sabes? Este mandamiento era muy importante porque antes no existían cámaras de seguridad ni cámaras de fotos en las cuales podían grabar a una persona que cometía un delito, que robaba algo o lastimaba a otros. ¿Cómo sabían que una persona era culpable de haber robado o de haber hecho algo malo? Por el testimonio de los demás. Si 2 o más personas decían: hey, yo lo vi a él agarrando cosas que no le pertenecían. Yo vi cuando salía de ese lugar con varias cosas en su mano y no eran de él. Él las robó. Si muchas personas decían eso, entonces castigaban al que había robado, porque varios lo vieron, eran testigos. Pero si se ponían de acuerdo y mentían y decían mentiras sobre esa persona, y todos decían: sí, nosotros lo vimos, y era mentira, no lo vieron, él era inocente, podían castigar y meter en serios problemas a alguien inocente. Nuestra lengua puede lograr muchas cosas, tanto buenas como muy malas. Cuando mentimos estamos dañando a las demás personas. Cuando decimos cosas falsas de otros, cuando escuchamos chismes y luego nosotros también compartimos esos chismes, estamos faltando a este mandamiento. Tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos y hablamos de los demás. Dios nos prohíbe mentir. No es bueno decir mentiras. A Dios no le gusta. Y cada vez que mientes, estás ofendiendo a Dios y estás pecando. Y muy probablemente estés lastimando también a alguien más. Evita decir mentiras. ¿Te das cuenta de lo conflictiva que puede ser tu boca? Santiago escribe en un libro de la Biblia y nos dice: tengan cuidado con su lengua. ¿Han visto ustedes cómo un gran incendio empieza con una pequeña chispa? Un pequeño fósforo puede incendiar todo un bosque. Y cómo también grandes barcos son guiados por un pequeño timón. Así también nuestra lengua. Una pequeña mentira que nosotros digamos puede causar grandes consecuencias. La dirección que queremos que lleve nuestra vida puede ir dirigida por nuestra lengua también. Así que debes tener cuidado con tu lengua y pedirle a Dios que te ayude para poder hablar con sabiduría. Y el mandamiento número 10 nos dice: no codicies. Codiciar es desear las cosas que tienen las demás personas y sentirse envidioso cuando tú no tienes lo que tiene el otro. Enojarte porque él tiene más que tú y pensar: a mí me gustaría tener todo lo que él tiene. Yo no sé por qué lo tiene él y no yo. Él no se lo merece. Eso es codiciar y eso también es pecado. También muestra que no estás agradecido con lo que Dios te ha dado a ti y por eso deseas lo que tiene otra persona. Debemos de ser agradecidos y contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Ser felices con lo que tenemos. En esto mostramos gratitud a Dios y también estamos honrando a Dios y obedeciendo este mandamiento que dice: no codicies. Jesús dijo que la ley de Dios, o sea, estos 10 mandamientos, se podían resumir en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Si tú amas a Dios, vas a cumplir lo que Dios te pide para agradarlo a Él porque lo amas. Y si amas a tu prójimo, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a codiciar lo que Él tiene, no lo vas a insultar ni lo vas a tratar mal. Chicos, estos 10 mandamientos se pueden resumir en estos 2: amar a Dios y amar a tu prójimo. En esto consiste la ley de Dios, en amar a los demás y amarlo a Él. Por eso, este es un regalo muy bonito que Dios nos da. Nos enseña cómo debemos de amar a Dios y cómo debemos de amar a los demás. Sigue estos mandamientos
por el resto de tu vida. Tenlos en tu corazón, guárdalos y ponlos en práctica. Y sabes, te va a ir muy bien. Vas a evitarte muchos problemas y Dios te va a bendecir. Así que chicos, es hora de cumplir estos 10 mandamientos cada día en nuestra vida.